Gloria sea al Señor, a Él sea la gloria. Le saludamos en el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Es un honor poder seguir transmitiendo esta palabra que el Señor nos ha entregado a vuestros corazones y compartirla con cada uno de los hermanos, de los amigos que estén con un corazón abierto a escuchar la palabra de Dios. Hoy quiero decirles que la palabra del Señor nos dice: la verdad nos hará libre. El único que podrá hacernos libre es la verdad de la palabra de Dios. Y les invito a compartir con la palabra del Señor, pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, permítenos que en esta hora podamos llegar a muchos corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Y dice la Biblia en esta hora, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice así la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y también nos dice el Señor, respondiendo, le dijeron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda en la casa. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra del Señor nos enseña aquí en el libro de San Juan capítulo 8, versículo 32 al 36, que la verdad de Jesús nos hace libre. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, ¿verdad? Cuando hablamos de la libertad, vamos a vernos nuestras propias vidas, a mirarnos qué está pasando con nosotros. Dice una reflexión, ¿no? Dice que una persona no vaga por la vida tomando decisiones según lo que ve o le parece, ¿no? Ni se deja actuar bajo sus sentimientos ni sus emociones, sino que a través de la palabra del Señor puede que tenga la vida eterna y pueda ver que necesita ser libre del pecado. Cada uno de nosotros necesitamos, hombres y mujeres de Dios y personas que no todavía se han acercado al Señor, necesitamos ser libres. ¿Pero qué? Libertad de la esclavitud del pecado. El pecado es que nos esclava y nos hace esclavo de ella, pero cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos liberta de esa opresión. Y la única fuente de que nosotros podemos ser libres es a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Esta palabra que nos llena de buenos principios, esta palabra que nos llena de su bondad, de su amor, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que dejarnos engañar, no hay que dejarse engañar de nuestro enemigo. Este puede tratar de engañarnos con cosas del mundo, con cosas del pasado, con contradicciones, pero nosotros tenemos que dejarnos engañar porque la única convincente de nuestras vidas es la palabra de Dios, ¿verdad? Y ella es la que nos da a cada hombre, a cada mujer, nos enseña a discernir entre el bien y el mal. Es la palabra. Por eso es que cuando muchas personas leen la Biblia, la dejan a un lado. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que parece que cuando yo leí la Biblia, esa palabra me estaba hablando a mí. Claro, es a nuestro corazón que habla la palabra de Dios. Dios siempre nos ha provisto de esa bendición, que la palabra sea ese espejo o ese camino, esa lámpara para que nosotros podamos ser llevados y guiados a través de la luz de la palabra del Señor. Por eso es que dice, la luz de la verdad es la Biblia, la luz de la verdad es la palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado esas provisiones, ¿verdad? Para que cuando nosotros estemos pasando una debilidad, una angustia, una necesidad, una enfermedad, una preocupación, un problema, la palabra del Señor venga a nuestras vidas y nos llene de ¿qué? Nos llene de conocimiento y a través del Espíritu Santo de Dios podamos ver nosotros, ¿verdad? Que Él es el único que nos va a dar la salida a nuestras necesidades. Es como cuando una persona se va a una montaña o se va a un bosque y no conoce el camino en medianoche, que va a ir tropezándose. ¿Por qué se va a tropezar? Porque no
conoce el camino, no sabe de ese camino, pero Dios siempre está ahí para enseñarnos a nosotros a discernir entre el bien y el mal. No estamos en esa oscuridad sin que nadie nos guíe. Nosotros tenemos la guía divina, que es a través de la palabra del Señor. Por eso es que es la guía divina. Y esta Biblia que usted tiene en sus manos, que yo tengo en mis manos, es la que nos va a guiar a ser libre del pecado. ¿Por qué necesitamos ser libres del pecado? Porque cuando nosotros vivimos atados al pecado, hay algo tremendo en nuestras vidas. ¿Qué pasa? Que nosotros nos hacemos, dice la palabra del Señor, que nos hacemos libres de la ignorancia. ¿Por qué necesitamos ser libres de la ignorancia? Porque dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. ¿Por qué es necesario? Dice que muchas personas se jactan, ¿verdad? Se jactan de poseer sabiduría, de haberse leído muchos libros, de haber tenido muchos conocimientos, ¿verdad? Se jactan. Lo cierto es que la única verdad que se encuentra en nuestras vidas es a través de la palabra de Dios, en este evangelio divino. Este evangelio es el que nos va a dar la guía y la pauta para que nosotros sigamos, ¿verdad? No nos dejemos llevar porque conocemos mucho, o porque usted ha leído mucho, o porque usted piensa que tiene mucho conocimiento, porque el único conocimiento verdadero y factible para nuestra alma, para nuestra vida espiritual, es la Biblia, la palabra del Señor, la que nos va a guiar, ¿verdad? Entonces dice que el evangelio, el santo evangelio de Jesús, ¿verdad? Declara la sabiduría. ¿Cómo declara la sabiduría? Porque dice la Biblia, está oculta a los ojos humanos y solamente se encuentra en Dios. No la pueden ver, no la pueden discernir porque no está a la vista de todos, solamente está en Dios. Y esta es la palabra de Dios. Entonces, esta Biblia es la que nos va a guiar, esta Biblia es la que nos va a enseñar a vivir una vida diferente, transformada, ¿verdad? Entonces, es necesario que cada uno de los que no conocen al Señor, para podernos acercar a Dios y tener ese conocimiento, saber que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, es a través de la palabra de Dios, la luz del evangelio, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice en el libro de Job, y les invito a compartir con ustedes, yo sé que muchos sí tienen Biblia en su casa, y dice en el libro de Job capítulo 28, el versículo 20 al 21, y dice la palabra del Señor así, dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar? Gloria a Jesús. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿De dónde vendrá la sabiduría? Dios les está diciendo en esta hora, muchas veces nosotros como hijos de Dios, decimos, Dios mío, ¿de dónde está la sabiduría? ¿Dónde está esa sabiduría? ¿Verdad? Entonces el Señor nos está haciendo una reflexión, dice, pues ¿de dónde vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo ser viviente y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Solamente Dios conoce su lugar. Por lo tanto, no nos dejemos llevar, ni nos dejemos influenciar. ¿Quién es el que tiene la vida? Por eso Job nos enseña y nos dice, ¿verdad? La verdad de esta palabra, el hombre vive en tiniebla. El hombre vive en tiniebla, aunque haya conocido mucho, aunque sepa mucho, no lo sabe. Acuérdense que el Señor le dijo, ¿verdad? A Nicodemo, ¿verdad? Que fue de noche y le dijo, Señor, dime, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué estaba pasando con él? Porque él, aunque él había conocido, aunque era un maestro de la ley, necesitaba que el Espíritu Santo de Dios venga a su vida para que se le revele la luz de la palabra de Dios. Yo sé que muchos de nosotros necesitamos que venga esa palabra y se nos revele a nuestras vidas. Bendito sea Jesús. Y dice verdad que el evangelio del hombre está en tiniebla, siguiendo una vida que lo destruye poco a poco, ya que el deseo del diablo es ocultar a los hombres para que no vean y no se salven. Ese es el deseo de Satanás, ocultar la verdad del Señor, la verdad del evangelio, la verdad de ¿qué? De vivir una palabra consagrado
y separado del pecado, porque ese es el problema, que no nos separamos del pecado y vivimos una vida llena de pecado, y por eso nuestras vidas cada día van rumbo, ¿verdad?, a la destrucción espiritual, ¿verdad? Usted puede tener muchos bienes, usted puede tener mucha fama, usted puede ser un hombre de mucho conocimiento, una mujer con mucho conocimiento, pero si no conoce la palabra de Dios, usted está viviendo, ¿verdad?, en una tiniebla, porque no ha sido revelada la palabra del Señor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, 3, 4. ¿Verdad? Dice que está entenebrecida su mente, está encubierta su vida, está cegado sus ojos, no ven, no pueden ver la luz que es la palabra de Dios. Y es muy importante que hoy en día nosotros podamos ver esa luz eterna que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Querido amigo, querida amiga, usted que todavía no ha podido encontrar esa luz, está también así con sus ojos cegados. Es tiempo de que se acerque al Señor y que nosotros podamos decir, escucha la voz de Dios. A veces tenemos muchos familiares, hermanos, que necesitan en este momento una palabra que llegue a sus corazones. Están pasando por diferentes dificultades, pero es tiempo de que la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos unamos. ¿Para qué? Para que otras personas puedan llegar a ser libres de la ignorancia, de no conocer a Jesús. Por eso Jesús dijo que el conocer la verdad serías libre, porque la verdad nos hará libre. La verdad quita las creencias erradas. Eso es muy importante en la vida de las personas. Tenemos creencias del abuelo, bisabuelo, de la mamá, del papá, y no queremos conocer la verdad del Señor. No, es que así me enseñaron. Eso es una creencia errada, equívoca, porque no han podido conocer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor. Y el Señor nos advierte, nos dice, mira, hay una vida eterna. El Señor nos advierte que hay un infierno y nos conduce, ¿verdad?, cada día nuestro pecado a ese caminar. Pero el Señor nos está ofreciendo una vida eterna a través de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Libres del pecado, no nos ata más el pecado. Vivíamos en pecado, andábamos en pecado, pero ahora ya no nos pasa más. Ahora somos libres de todo pecado en el nombre de Jesús. Ahora somos sus hijos, somos su pueblo, somos transformados por el poder del evangelio. Por eso es que ellos le dijeron, los fariseos, pero le respondieron, los linajes de Abraham somos, dijeron, y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, ese es el esclavo del pecado. El pecado te tiene esclavizado. Yo no sé qué te esclaviza tú. El pecado, adulterio, fornicación, ¿qué te tiene esclavizado? Idolatría, fama, ¿qué te tiene esclavizado? Riquezas. Te ha esclavizado el pecado, pero el Señor le está diciendo, mira, yo vine a dar mi vida para que vosotros seamos libres de la condenación del pecado. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en esta hora. Quiere que nosotros seamos libres de toda atadura de pecado, de la ignorancia, del pecado, de la maldad. Seamos libres, porque Jesús vino a morir en la cruz del Calvario y a entregar su vida. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos libres de esa condenación de pecado. Que ya no lo ate más el vicio, que no lo ate más el problema, que siga el problema en su hogar, con su esposo, con sus hijos, que sigan ese problema. No, el Señor dice, mira, hoy que he venido a tu casa se acabó, porque ahora seréis libre de la ira, del enojo, de la envidia, de todo problema que tú tenías, de la enemistad. Eres libre. Ay, yo lo odio a fulano, yo no lo puedo ver, no lo resisto. Así vivimos una vida llena de odio, de amargura. Por esa razón se enferman nuestros cuerpos físicos, porque vivimos atados al pecado y a la amargura. Y por causa del pecado y la maldad es que vuestros corazones se han enfermado. Es tiempo de que seamos libres de esa condenación. Gloria a Jesús.
Respondiendo Jesús dijo, linaje de Dios somos, linaje de Jesucristo somos, a través de la sangre del Cordero de Dios. La condición original de cada ser humano, éramos esclavos, pero ahora a través de Cristo somos libres, ¿verdad? Ahora a través de nuestro Señor somos libres. Esto era nuestro estado original. El Señor nos habla en el libro de Job y nos dice qué cosa es el hombre para que sea limpio de su pecado, de su injusticia. El nacido de mujer, qué santo puede ser. Solamente nosotros, nuestras vidas siempre ha estado llena de pecado. Cuando el hombre vive una vida de maldad, es abominable, vil delante de Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios con nuestras malas actitudes. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando nuestras vidas son llenas de pecado y llenas de maldad. La Biblia nos enseña y nos dice en el libro de Colosenses, en esta hora les hablo, que Dios nos habla, que nos hemos alejado de la vida espiritual, nos hemos alejado de las promesas de Dios, nos hemos alejado de esa vida que Dios nos ha dado de libertad. Y dice la Biblia en esta hora, y ahora vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, eso hemos sido muertos en delitos y pecados, y ahora a través de la sangre de Jesús somos libres de la condenación de la muerte, somos libres de la condenación del pecado. Dice la palabra del Señor en esta hora, dice así en el libro de Colosenses. Y ahora vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Perdonaos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Miren ustedes, nosotros teníamos una acta en el cual sus pecados estaban anotados. Por eso es que cuando nosotros venimos al Señor, ahora somos libres, porque en ese acta nosotros estaban anotados todos vuestros pecados. Muchas personas piensan, dicen, ay, si ese es un pecador, sigue siendo, no, éramos pecadores. Pero ahora somos libres a través de esa acta que Jesús la puso y dijo, ahora son libres por esa condenación, ya no más. Por eso dice el Señor, cuando nosotros venimos a Cristo, yo nunca jamás me acordaré de vuestros pecados. Nunca jamás, dice el Señor. Él siempre va a estar ahí perdonando todas vuestras ofensas y todos vuestros pecados. La palabra del Señor nos dice, libres de la condenación eterna. Somos libres. Y yo les invito a los que están escuchando ahora, sean libres también vosotros. El esclavo se queda, dice, y el esclavo no se queda en casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad es que nosotros tenemos, ¿verdad? El Señor Jesús nos hace la diferencia entre un esclavo y un hijo. Si nosotros venimos al Señor, ya no somos los esclavos del pecado, ahora somos libres del pecado. Y ahora entramos al plano hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Entonces el Señor te dice, mira, como ahora eres hijo de Dios, ahora dice el Señor, nos da, dice, de la misma manera, los hijos heredan. Los hijos heredan, tú heredas. Los hijos heredan las bendiciones de sus padres. Los esclavos no heredan ninguna cosa, ¿verdad? Es necesario que nos nazcamos de nuevo para heredar la vida eterna. Concluyo con estas palabras. Mas a todos los que le recibieron, en los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Ya no soy yo engendrada de voluntad humana, de hombre, sino de Dios. Si tú vienes a Cristo y ahora naces de nuevo, ya tú no eres, ¿verdad?, por voluntad humana, sino que ahora te llamas el Hijo de Dios. Eso es lo que es lo más maravilloso que podamos ver. Como los hijos de Dios, ¿verdad? No somos salvos y recibimos una vida eterna. Ya no necesitamos ese castigo eterno del infierno, no. Ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Obtenemos la libertad. Somos libres para la gloria de Dios. Libre
del pecado, de la maldad, del odio, del resentimiento, de la amargura que está en vuestros corazones y no nos deja avanzar. Seguimos este odio. No me olvido lo que me hiciste. Recuerdo aún lo que fuiste, lo que me han hecho. Entonces vivimos en ese estado de ignorancia, de pecado y de ignorancia. Pero el Señor nos dice en esta hora, al llegar a Cristo tenemos la libertad. Ahora al llegar a Cristo tenemos la libertad. Somos libres de la ignorancia. Somos libres del pecado. Somos libres de la condenación eterna. Hay que convertirnos en hijos de Dios. Tenemos que convertirnos en los lavados, en los comprados a través de la sangre del Cordero, ¿verdad? Hoy en día que estamos viviendo, ¿verdad? La gente piensa y dice, no, yo sigo atado a este pecado, no puedo salir de este pecado. Jesús murió hace más de 2000 años y murió por ti, murió por mí, murió por tu familiar. Por eso esto se llama la luz de la verdad. Y dice que murió por nosotros. Y al morir Jesús, ¿verdad? Resucitó al tercer día para darnos la libertad. Esa libertad que muchas personas han decidido disfrutarla, pero otras no. Otras siguen atados bajo esa esclavitud del pecado. Y muchísimas personas viven esclavas. Pueden tener muchos bienes, pueden tener muchas riquezas, puedes estar lleno de todo lo que tú quieras. Pero déjame decirte, eres esclavo del pecado si no tienes a Cristo. Porque el único que puede traer la verdadera libertad de nuestras almas se llama Jesucristo, ¿verdad? El Señor enseñaba y le decía eso a los fariseos y hoy le decimos al mundo entero. El único que puede libertar se llama Cristo. Para obtener la libertad hay que obedecer a la palabra de Dios. El que quiere obedecer la palabra de Dios, entonces va a encontrar esa libertad. El que no quiere obedecer a la palabra de Dios va a seguir atado a su vida de pecado, a su vida de maldad. Pero el Señor quiere traer bendición a tu vida. Y este es el punto más importante. Él quiere traer bendición a tu vida. Él quiere llenar ese vacío que tú sientes. Él quiere llenar ese dolor que tú tienes. Él te lo va a transformar. Dice que vuestros lamentos se van a cambiar en risa. Nuestras lágrimas se van a cambiar en gozo. Nuestra amargura se va a cambiar en contentamiento. Así que yo te digo en esta hora, hay un Salvador, hay un libertador que se llama Jesús y Él puede transformar tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque tú has llegado a muchas vidas. Señor, toca a los Espíritus Santos, abraza a los Espíritus Santos para que ellos puedan conocerte, que tú eres el Dios que liberta, Señor, que los puedes libertar de cualquiera del pecado que esté atando sus vidas a través de la sangre de Jesús. Hoy los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Damos gracias a cada uno de los que se han conectado. Dios les bendiga, Dios les guarde y seguimos cada día adorando, bendiciendo el nombre del Señor. Bendiciones.